buenas. Gracias del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien. Soy Ana Andrea Villa Camacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva. En los controles está el señor Humberto. La producción de este programa es de nada más y nada menos que de Jennifer Peguero. Y hoy, bueno, estoy felicísima porque comparto cabina con un gran hombre. Un hombre que me ha acompañado estos 11 años que vamos a cumplir en mayo en el aire, aquí en La Más Interactiva. Es una persona que todos lo identifican, toda nuestra legión de hombres y mujeres de nuestro gremio lo identifican como el hombre de las nuevas masculinidades o llamadas masculinidades positivas. Magíster en temas de todo lo que tiene que ver con violencia de género, violencia contra las mujeres, es psicólogo de profesión, trabaja en la consulta con el tema de las relaciones de pareja. Me refiero a don Víctor Medina. Víctor, salude a su público, que lo estaba esperando. Buenas tardes, buenas tardes. Encantado de estar de nuevo aquí con ustedes y es un placer compartir este tema, que es un tema de mucha utilidad para entender por qué estamos como estamos en nuestras relaciones. Ay, 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 Jennifer Peguero, vamos a dar la intro de este programazo hoy, nuestras redes sociales, cómo conectar con nosotros. Yo recibí a don Víctor hoy como el cotizado, porque muy cotizado, ¿verdad? Últimamente. No, yo no entiendo esto. Pero aquí estamos, dándolo todo. Señores, recuerden que pueden sintonizar con nosotros a través de nuestras diferentes frecuencias, 106.5 para Santo Domingo e Higüey, 92.1 para el Cibao, 94.7 para el sur y este y 88.5 para Samaná. En las redes sociales nos encuentran como Trátame Bien Radio, Andrea B. Camacho, Víctor.Medina, una servidora Jen Peguero 30 y por supuesto las redes de Sol FM. Por esas vías usted está en contacto con nosotros, les respondemos y acogemos sus mensajes. Miren, el tema de hoy es sumamente interesante y en estos casi 11 años que tiene Trátame Bien en el aire, no lo había escuchado, no lo había tratado. No sé por qué a Víctor no se le había ocurrido proponernos este tema antes. Se llama el triángulo dramático. Y usted dirá, ¿y con qué se come esto? Pero se puede responder las siguientes preguntas. ¿Por qué algunas relaciones son armoniosas y felices y otras parecen un tormento? ¿Por qué una relación personal o profesional que parecía buena se convierte de repente en un sufrimiento? La explicación la encontramos en el triángulo dramático y en el papel que jugamos cada uno de nosotros, según la teoría de Stephen Karpman, psicólogo transnacional. La mayor parte de los conflictos en nuestras relaciones personales y profesionales surgen porque hemos adoptado un rol de perseguidor, salvador o víctima. Ninguna de las actitudes anteriores es recomendable, ya que nos vacía de fuerza y nos llena de emociones poco gratificantes. Señoras y señores, nuestro tema de hoy, el triángulo dramático, para abordarlo con Víctor Medina. Entonces, tome lápiz y papel, porque hoy usted va a identificar si usted es perseguidor, salvador o víctima. Ay, 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 Víctor Medina. Es verdad que durante estos 11 años han sido llenos de grandes aprendizajes y crecimiento al lado tuyo. Y tanto de ti como de Nilka y de todos nuestros expertos, no solo nuestros cómplices, sino también Jennifer Peguero y una servidora, hemos podido aprender muchas cosas que desconocíamos, señor, porque yo no soy psicóloga. Tú como psicólogo, profesional de la conducta, explícanos a todos cómo es que describes el triángulo dramático. Yo no sabía que eso existía. ¿Qué es eso, Víctor Medina? Bien, para iniciar, vamos a plantear la base de por qué se desarrolla el triángulo dramático. Cuando nacemos, el niño tiene una necesidad básica o tres necesidades básicas, que son de ser aceptado, ser
amado y ser valorado. Partiendo de ahí, esta necesidad va a ser respondida por sus padres o por las personas que tienen la responsabilidad de criarlos o en su desarrollo. Bien, sucede, resulta y viene a ser que no siempre los padres o los cuidadores están disponibles para responder a las necesidades del niño. En ese sentido, entonces, el niño comienza a desarrollar un sentimiento de que no es valorado, de que no es aceptado o de que no es amado. Esa es la base que va a permitir que en su desarrollo entonces vaya visualizándose como víctima. Y ahí tenemos la primera punta del triángulo. Con un estado de víctima, entonces el niño espera, tanto de sus padres, en este caso su papá y su mamá, que asuman el cuidado de él. Ok, llaman la atención. Modo víctima, llamo la atención, de niño. De o sea, niño. estamos hablando en la etapa inicial de la vida. Exactamente. Ahora, los padres van a responder a esas necesidades de acuerdo a cómo esas necesidades fueron satisfechas por ellos en su propia niñez. Okay. Por lo tanto, muchas veces el padre o los cuidadores responden desde lo que podemos llamar una parte sombra o desconocida. En este caso, por ejemplo, el padre puede ser protector en función de que satisface las necesidades básicas, pero también si tiene una valoración muy alta del niño, se va a convertir en perseguidor y en muy exigente. Okay. Esa es la otra punta del triángulo. La tercera punta del triángulo es interesante, que es la parte de salvadora, que socialmente le responde por la formación que tiene a la madre. Entonces ahí es que la madre aparece como la sostenedora, amorosa, protectora y la que tiene que acoger y responsabilizarse de esas necesidades básicas del niño. Ahí tenemos las tres puntas Entonces, del triángulo. El triángulo es la persona perseguidora, la salvadora y la víctima. Exactamente. Que yo digo modo víctima. Exactamente. Entonces, en la etapa de la adultez, ese triángulo que se formó, esa dinámica que se formó en la niñez. Recuerdo una frase que aprendí en el Pacán: niños ven, niños hacen. Entonces, de adulto, ¿cómo tú describes, para no salirme del guión, ese cuadro dramático, ese triángulo dramático? Yo le voy a agregar a esos niños ven, niños hacen, niños sienten. Uf. ¿Ve? Porque las primeras percepciones del niño son sentidas. ¿Ve? Ok. Bien, entonces, esa estructura básica primaria, el niño la va a ir compensando en su desarrollo. Porque algunos autores le llaman también que el triángulo dramático es el triángulo de la sobrevivencia. Porque de la manera que tú vas respondiendo a las exigencias de tu entorno, tú vas recibiendo la aceptación o el rechazo. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que una persona de una familia muy autoritaria, muy exigente, va a proyectar en sus hijos esa necesidad de éxito, de valor, por encima de sus necesidades, por ejemplo, afectivas. Y ahí le crea una deficiencia amorosa. Esa deficiencia amorosa o afectiva, el niño va a tener que compensarla de alguna manera. ¿Y cómo? Puede compensarla enfermándose, y ahí vienen las atenciones de emergencia, por ejemplo. Okay. Ahí se pone en modo víctima. Claro. Ahí se pone en modo víctima. Porque llamo esa atención que inconscientemente, como niño, como niña, entiendo que no tengo y prendo ese botón. Claro. Un comportamiento que se va a fortalecer porque cuando el niño se enferma no solo tiene la atención de papá y de mamá, sino también de todo su entorno. Entonces, inconscientemente, él va introyectando ese mecanismo de sobrevivencia. Y de ahí surgen, por ejemplo, las enfermedades psicosomáticas. Y
cuando esa parte de niñez, antes de irnos a la adultez que te pregunté, viene la parte perseguidora. ¿Cuándo se da un ejemplo concreto de esa parte perseguidora? Un ejemplo concreto. Ese niño que entra en esa parte niño, del por triángulo. ejemplo, nosotros lo vemos que en su entorno es agresivo con los más pequeños, es agresivo con los animales. Cuando es adolescente, es tranquilo en su casa, pero perseguidor en la escuela. Ahí se da entonces el bullying. Perfectamente. Ese perseguidor reacciona en la escuela, es un santo en la casa, pero en la escuela es el azote del curso y el azote del colegio. Entonces es el que ejerce la violencia. Exacto. Que es el bullying. El bullying es la violencia que se da, señores, en la escuela. Y es un tema que tenemos pendiente de tratar porque me han llegado casos, muchos casos, pila de casos de mucho bullying que se está dando en el ámbito escolar. Ahora fíjate, ese niño que es violento en la escuela, entonces, es perseguido de manera institucional por los reglamentos, pero también es perseguido de manera emocional cuando llega a casa, que entonces es descalificado. Como tú no sirves, tú no vas para ninguna parte, si sigues peleando te vamos a sacar de ahí. Y entonces lo ponen de nuevo en esa posición de víctima. Fíjate qué interesante, pues entonces en la casa él viene siendo víctima y en la calle viene siendo perseguidor. Claro que tenemos un refrán que dice, ¿cómo es? Oscuridad en la casa y luz en la casa y oscuridad en la calle. ¿Qué es lo que pasa con los adultos muchas veces? Las personas, hombres y mujeres, pasa. Pero también se da lo inverso, La deficiencia que yo tengo a nivel de casa, yo la voy a compensar a nivel de trabajo. Fíjate, por ejemplo, una persona, un hombre que en su relación de pareja no se sienta satisfecho, ¿verdad? Por cualquier situación, está en una posición de víctima, ¿verdad? Pero a nivel de trabajo tiene una posición de poder. Esa posición de poder le da la posibilidad de perseguir a los subordinados y subordinadas. Comienza haciendo exigencias que saben que no van a cumplir. Eso es ya de adulto. De adulto. Que caminó toda la historia alrededor de este triángulo dramático. Exactamente. Entonces llegué a la adultez. A la adultez. Detente ahí. Dinos así de clarito, ¿qué pasa con esa persona que vivió ese triángulo y llegó primero a ser un gerente o a ser un colaborador? Fíjate, es bueno precisar que todos, y cuando digo todos, de algún modo jugamos estos tres roles, de perseguidor, de salvador o de víctima. O sea, todo el mundo le ha pasado. Todos nosotros estamos estructurados sobre esa base. Y es una base que incluso tiene una categoría social. ¿Cuál es? Bueno, nosotros tenemos a nivel de religión que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos esa Trinidad. Pero también a nivel social nosotros tenemos los tres poderes del Estado. Ajá. ¿Verdad? Sí. Y psicológicamente también, según el análisis transaccional, tenemos tres estados de la personalidad. ¿Cuál? Que son Cuéntanos. La parte padre, que es la tradicional, la arcaica, la parte niña, que es la emocional, la que vive y la biológica, y la parte adulta, donde se desarrolla el conocimiento lógico. Entonces nos vamos desarrollando en función de esa trinidad. Y vemos, por ejemplo, cómo a nivel de religión, interesante, vamos a tener que Jesús es el Salvador del mundo. Sí. Entonces, los pecadores somos los que estamos en víctima. Okay. ¿Verdad? Él viene como Salvador, pero él tiene un padre, el padre que le dice cuando Jesús dice, por ejemplo, quítame esta misión, ese padre le dice, no cumple, que eso es lo que hay, ¿verdad?
esa parte de autoridad, será esa trilogía. Y a nivel cultural la tenemos. Pero eso también se manifiesta a nivel político. A nivel político lo tenemos. Sería interesante que tú nos digas a nivel político cómo se da esa trilogía. Ahí sí hay aristas. A nivel político lo vemos, por ejemplo, que el pueblo siempre vota y nunca se les resuelve nada. Gracias. Pero todos los políticos en campaña ofrecen soluciones y respuestas que saben que no van a cumplir, pero tienen que entrar en el La juego. luna Se venden ofrecen, como la Salvador. luna, la Tienen que estrella, entrar, el tienen que entrar firmamento. en el juego de Salvador. Sí, exacto. Por Ajá. eso es que, por ejemplo, frente a cualquier fallo de un gobierno, la oposición se convierte en perseguidora. Ok, porque es como te estoy observando. Claro, Tú claro. metiste la pata y bajaste, por ejemplo, o no cumpliste, o esto está mal, que yo mismo cuando fui gobierno lo hice, o cuando fui funcionario lo hice, pero mi rol ahora desde oposición es atacarte Exactamente. y recordarte o públicamente desacreditarte por esa acción que era natural cuando estaba en un poder de toma de decisiones. Eso se da, pero aquí en todos los países de la bolita del mundo. Claro, claro, y fíjate bien clarísimo ahora con lo de Rusia y Ucrania. Tanto Estados Unidos como Rusia son salvadores del pueblo ucraniano, que es la víctima. Ajá. Sin embargo, en ese proceso los que más sufren son los indefensos, que es la población vulnerable. Que no tienen la culpa. Pero todos están buscando la salvación de Ucrania. Pero yo me pregunto, ¿cómo yo voy a querer la salvación de un pueblo cuando yo estoy enviando armas? Hay opiniones a favor y en contra de Claro Putin, que sí, increíblemente, claro que pero como eso es alta política, cosa Por eso es cuando tú que no manejo. cuando tú tienes la herramienta del triángulo dramático, tú te das cuenta de cómo se maneja el juego político y cómo nosotros también jugamos a nivel de nuestras relaciones. Víctor, y ahora que tú hablas de que se da, entonces el triángulo dramático se da en todas las esferas de la vida de un individuo, de una mujer, de un hombre, de un país, de un estado, de un trabajo, de una pareja. Pero te pregunto, ¿quiénes son los protagonistas de este triángulo dramático? Los protagonistas de ese triángulo son las personas que están interrelacionadas. Por ejemplo, nosotros en este programa, tú puedes asumir legalmente, tú tienes una función de protectora porque tú eres la dueña del programa, ¿verdad? Sol y yo. Exactamente. Jennifer tiene un rol que es un rol adulto, que es la programación, el desarrollo de la programación. Y otras cosas accesorias. Y nosotros los invitados también venimos desde un rol profesional, venimos como profesionales. Ajá. Pero yo vengo con mi carga psicológica, con mi experiencia de vida. Tú estás con tu carga psicológica y con tu experiencia de vida. Y Jennifer está con su carga psicológica y su experiencia de vida. Por ejemplo, cuando ella dice, ¿y por qué con tanto tiempo a Víctor no se le había ocurrido ese tema? Interesante. ¿Por qué no se me había ocurrido ese tema? Coja ahí, Jen. Porque todavía a nivel terapéutico yo no tenía la consolidación emocional y profesional para manejarlo públicamente. Excelente. ¿Ves? Wow, me dejaste de un paro. Entonces, por ejemplo, ¿cómo tú puedes ser perseguidora? Ajá, eso, ahí iba, esa era la pregunta, el rol de perseguidor. Yo me voy a poner en el rol de víctima. Yo sé que a las -5 está en cabina, pero yo llego tarde. Jennifer, ¿y qué es de que usted se ríe? Yo llego tarde. Siga diciendo, Víctor Medina. Entonces, con ese llega tarde, se desata la parte perseguidora. Mira, tú eres ese problema, qué sé yo qué. Pero es un problema porque estamos en un triángulo dramático, porque el comportamiento es repetitivo y no se resuelve. Entonces, ¿cuándo nos damos cuenta que estamos en un triángulo dramático?
cuando las conductas son repetitivas, causan sufrimiento y nos encontramos como entrampados. Oh, wow. ¿Sí? Oh, wow. Víctor, déjame esa idea ahí, porque me tengo que ir a una pausa. Pero cuando regresemos, vamos a vernos en ese triángulo dramático, en el trabajo, en la pareja, en las relaciones familiares E interpersonales. e interpersonales. No le cambie.